Espero que no se termine la batería también de este. Aleluya. Y no es del diablo, hermanos, no es el diablo. Oye, el diablo no quiere. Aleluya. Bendito sea el nombre. Mientras, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, ¿se escucha bien, hermanos? Allá arriba se escucha, amén o no amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que usted esté escuchando, aunque está allá arriba. Amén. Está más cerca, ¿no? Si el Señor viene hoy día, hermanos, salen los de arriba primero. Aleluya. Bendito sea el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Invito a la iglesia a ponerse de pie. Para que esta palabra, hermanos, vamos a leer y vamos a orar. Para que esta palabra, hermanos, no sea una palabra donde solo sean ideas, ¿verdad? Ni siquiera las mías, sino más bien sea palabra del Señor para nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a leer el verso 10. Todos juntos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre de los cielos, Dios de misericordias, Dios de bondad, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre, ahora abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Señor amado, haya cabida, Señor, en él, Padre celestial, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable profundamente en nuestros corazones, Señor. Oh Dios de los cielos, trae una respuesta para nuestra alma, Señor, una respuesta para nuestro corazón, Padre celestial. Ven, Señor amado, a iluminar nuestra vida con tu santa palabra, Señor. Y en esta hora, Padre celestial, me coloco en tus manos, Señor, para que no sean mis palabras, Señor, sino más bien para que sea lo que tú quieras hablar con tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, porque yo sé que mientras tú, Señor amado, Dios, oh Dios, das tu palabra esta mañana, tú puedes sanar nuestros corazones. Mientras tú das tu palabra, Señor amado, tú puedes libertar a aquel que está oprimido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial, oramos, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Tome asiento glorificando al Señor, hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros, como creyentes, conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos, nos dediquemos con mayor énfasis, con perseverancia, con insistencia, a sumergirnos en la palabra de Dios. Porque en este tiempo las cosas son, la tecnología, hermanos, ha hecho que, mire, hermanos, antiguamente usted para prender algún aparato o para prender o apagar la luz, usted tenía que levantarse, caminar, ¿verdad? Aunque muchos lo hacemos todavía, pero, hermanos, las cosas que el ser humano inventa, crea, son para su propia comodidad. Que no le cueste tanto, ¿verdad? Que no le demande mucho esfuerzo, si es el mínimo mejor. Estas cosas que son beneficiosas en muchos aspectos en la vida cotidiana pueden resultar perjudiciales para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el creyente ya no quiere leer la Biblia.
En estos tiempos, especialmente los jóvenes, ya no están tan entusiasmados cuando escuchan que el pastor, un pastor adulto, anciano, diga: hermanito, tienes que leer la Biblia. Y esto trae como resultado, hermanos, un gran problema dentro de la iglesia, y se cumple lo que dice la palabra de Dios: mi pueblo perece, mi pueblo sufre, mi pueblo da pasos de fracaso. Cuando dice mi pueblo perece, está diciendo que está fracasando el pueblo. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Y como alguien pensó de repente, o mejor está escrito ahí en Hebreos, tanto tiempo en la iglesia, debiéndose ya maestros, se hace necesario que nos den leche, ¿verdad? Debiendo estar o ser creyentes maduros, estamos todavía esperando que alguien nos diga qué debemos hacer, cuando en realidad la palabra de Dios es el manual, es la guía para que todo creyente debe saber y conocer, ¿verdad? Para que pueda llegar al cielo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el peligro está, hermano, que como el creyente no le gusta leer, pero sí le gusta escuchar. Pero no solamente escuchar, sino que le gusta escuchar palabras bonitas, ¿verdad? Palabras que eleven su ego, palabras que eleven, que le den una idea de estatus mejor. Y eso saben los falsos maestros, eso saben los falsos profetas, de tal manera que dan, como dice Pablo a Timoteo: Timoteo, en los últimos tiempos los creyentes tendrán comezón de oír cosas nuevas. Y por esa razón, por querer oír cosas nuevas, van a apartar sus oídos de la verdad. Cuando en estos tiempos alguien habla de santidad, no quieren escuchar. Hablan de pecado y de condenación, no quieren oír. ¿Quieren oír qué cosa? Que Dios es bueno, que Él te protege, que Él te bendice, que tú eres poderoso, que tú eres inmortal, ¿verdad? Que tú eres lo máximo, que tú eres hijo de un príncipe, ¿verdad? O mejor, tú eres un príncipe, hijo del Rey de Reyes, etcétera, ¿verdad? Pero cuando escuchan: consagra tu vida, apártate del pecado, saca esos malos pensamientos de tu cabeza, entonces no nos agrada. Está pasando lo que profetizó el apóstol Pablo. Muchos apartan sus oídos de la verdad. Por tanto, hermanos, esta palabra, la palabra de hoy, se hace tan necesario, hermanos. Bendito sea el Señor, así como es necesario escuchar: sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, nos muestra. Y yo quiero, hermanos, aquí hablar para corregir la manera de pensar de algunos creyentes de este tiempo. Porque por ahí salen, hermanos, enseñando a algunos que se creen maestros, ¿verdad? Y que demuestran que no saben nada. ¿Cómo sabemos que no saben nada? ¿Cómo sé que alguien que se pone a hablar la palabra de Dios o en el nombre del Señor no sabe nada? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted va a saber? Usted va a saber no porque alguien se lo dijo, usted va a saber porque usted conoce lo que dice la Biblia. Y si alguien habla en el nombre del Señor y no habla lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces está hablando lo que no sabe. Por eso el creyente, hermanos, debe conocer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay algo muy importante, así como la fe, así como el amor, así como la esperanza, así como la santidad, así, hermanos, ¿verdad? Así como la paz, así como la misericordia, así como la justicia, ¿verdad? También está esta enseñanza, hermanos, que va a edificar nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de diezmo y ofrendas, se ha creado un pensamiento hostil. Ya va a hablar de plata. Y como dice mi amigo, mi amigo me dijo: ¿para qué vas a esa iglesia? Porque ahí solamente el pastor te pide tu diezmo.
Solo vas a la iglesia para que te saquen tu plata. Hermanos, estas palabras no nacen de una persona que conoce la palabra de Dios. No son de una persona que ha nacido de nuevo. Bendito sea el Señor. Porque al que ha nacido de nuevo no cuestiona la palabra de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo sabemos eso. Nadie nos tiene que convencer. Yo acepto a Cristo como Salvador, yo acepto a Él como mi Señor y mi Salvador, aleluya, gloria a Dios, porque la Biblia dice que Él me amó y se entregó por mí. Por eso yo le acepto, porque yo estaba caído, yo estaba perdido, pero el Señor me libertó y ahora soy nueva criatura. Pero la Biblia, no sé si será la verdad. No hay incoherencia en una persona que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento. Acepta, así como acepta a Cristo por la fe, también acepta la palabra de Dios como palabra de Dios para su vida. Bendito sea el Señor. Por tanto, aquel que cuestiona la palabra de Dios está demostrando que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y esto no es chantaje, hermanos, no es chantaje. Nuestra iglesia tiene más de 50 años y todos los que estamos aquí, o la mayoría, sabemos que es así, sabemos que es verdad. Porque si tuviésemos una mañana de testimonios y si habláramos de ofrendas y diezmos, estoy seguro que muchos saldrían aquí a dar testimonio del poder y de la gracia de Dios al ser fiel con sus diezmos y ofrendas. Sí, hermanos, no es cosa fantasiosa, hermanos, no es mentira, es verdad porque es palabra de Dios. Dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová. ¿Quién dice? El pastor. No era el sacerdote tampoco. Era Jehová de los ejércitos. Y él dijo: sí, no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. Bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor. Abundantes bendiciones para aquel que cumple el consejo de la palabra de Dios. Pero vamos al tema en sí. Vamos a ver, no solamente porque yo lo diga, tal vez me emocione o no me emocione, me indigne, lo diga molesto o lo diga alegre. Quizás no nos vamos a fijar en esto. Vamos a poner atención en la palabra de Dios. Porque cuando miramos en la palabra de Dios, hermanos, en la historia de todo aquel, de la historia de la humanidad, encontramos a todo aquel que buscó tener conocimiento, o mejor, comunión con Dios. Siempre esta persona ha ofrecido algo a Dios, una ofrenda, una dádiva, como reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su vida. Dios es el que da, Dios es el que provee, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que bendice. Por tanto, gracias, Señor, te agradezco y aquí está mi ofrenda. Hermanos, desde la antigüedad, los hombres, hermanos, que se acercaban a Dios siempre venían con algo en las manos. Siempre han buscado reconocer, hermanos, amén, que todo lo que ellos tienen y han alcanzado es gracias a Dios. No es gracias a su propio esfuerzo, no es gracias a su inteligencia, a su propia sabiduría, ¿verdad? A sus fuerzas. No, hermanos, es el reconocimiento de que sin Dios no podríamos haber alcanzado lo que hemos alcanzado. Bendito sea el Señor. En otras palabras, es reconocer que Dios es bueno con nosotros. Segundo, es reconocer que Dios es bondadoso con nosotros. ¿Y por qué no decirlo? Cuando no teníamos nada y Dios nos ha otorgado, ¿por qué no decir también que es reconocer que Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros? Bendito sea el Señor. Alguien dirá, o alguien dijo ya, no, es que los diezmos son para el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice la Biblia contra ese argumento, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, pero vamos a ver lo que dice la Biblia, que es palabra del Señor. Y en la Biblia encontramos, ¿sabe qué cosa, hermanos? Que los diezmos y las ofrendas ya estaban incluso antes de la ley.
Antes de que existiese los 10 mandamientos, antes de que Moisés subiese al monte Sinaí, ya, hermanos, vemos en la Biblia hombres practicando los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué, hermanos? Porque estas dádivas, estas ofrendas, esta práctica hacía parte de su adoración a Dios. Sí, era parte de su adoración a Dios y de su gratitud al Señor. Vamos a ver en primer lugar, ¿qué dice la Biblia respecto a los diezmos y las ofrendas antes de la ley? No, algunos piensan que solamente era para la ley. No, hermanos, antes de la ley. Por eso yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis, hermanos, miren qué importante. Desde los inicios de la humanidad, bendito sea el Señor. Génesis capítulo 4, versículos 3. Voy a leer del verso 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aleluya. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a poner aparte la reacción de Dios. Todavía no vamos a hablar de la reacción de Dios ante la ofrenda de las dos personas. Vamos al hecho de que ellos, como dice la Biblia más adelante, los hombres buscaron a Dios. ¿Por qué Caín y Abel? Porque sabemos qué pasó con los padres de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué pasó con los padres de Caín y Abel? ¿Quiénes eran los padres de Caín y Abel? Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Fueron expulsados del jardín del Edén por la desobediencia, ¿verdad? Pero ellos conocían a Dios y ellos enseñarían a sus hijos a buscar a Dios. Y la manera en que ellos pensaron en acercarse a Dios es ofreciendo una ofrenda. Bendito sea el Señor. No piense, todavía no piense más de lo necesario. Estamos mirando primero lo que dice la Biblia, fundamento bíblico de los diezmos y las ofrendas antes de la ley. Vamos a otro capítulo, capítulo 8, versículo 20. Usted sabe que en el capítulo 6 Dios decide, o mejor, miró la maldad de los hombres y decide acabar con la raza humana. En el capítulo 7 describe cómo vino el diluvio, pero en medio de todo esto Dios, ¿verdad?, encontró a alguien que dio gracia ante sus ojos, a Noé y a su familia. Y todos sabemos que Noé fue libertado de este castigo para la humanidad en un arca, juntamente con unos animales, ¿verdad? Usted sabe la historia, mejor que yo quizás. Pero dice la Biblia que después de que pasó el diluvio, después de que, hermanos, bajó el agua del diluvio, se secó la tierra, ¿verdad? Dice que Noé descendió del arca, salió del arca, se establecieron, ¿verdad? Y dice así el verso 20. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y mire lo que dice el verso 21, después vamos a hablar de esto. Y percibió Jehová, ¿qué percibió? Olor grato, aleluya. Por esa razón dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Bendito sea el Señor. Mire, hermanos, entonces en Génesis ya vemos que Noé también
para acercarse a Dios, para demostrar su gratitud por la gran salvación que había alcanzado él y su familia, ofreció, hermanos, sacrificio a Dios, ofrenda al Señor, y Dios miró con agrado. ¿Por qué? Porque este sacrificio subió como olor grato en la presencia del Señor. Aleluya. Vamos a otro capítulo, capítulo 14. Todo esto antes de la ley, porque llegamos a Éxodo, comenzamos a ver, ¿verdad?, el contexto de la ley, pero estamos todavía en Génesis, antes de la ley, cientos de años antes. Sí, hermanos, cientos de años antes, casi 500 años antes. La Biblia dice allá en el capítulo 14, versículo 20. ¿Encontraron los hermanos? Aleluya. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero solamente contextualizar esta expresión que acabamos de leer, este versículo. La Biblia dice que, hermanos, cuando Abraham fue llamado por Dios, él salió con su sobrino Lot. Pero Dios los bendijo a ambos en su peregrinaje aquí en la tierra, en la misma tierra de Canaán. En su propia tierra fueron peregrinos. Esa fue la historia de Abraham. Y al ser bendecidos por el Señor, se separaron, ¿verdad? Discutieron sus sirvientes y dijeron así. Abraham le dijo a Lot: Lot, escoge dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, ¿no? Así que Lot escogió el valle de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Abraham se fue al desierto. En determinado tiempo vinieron los enemigos de estas ciudades, de estos pequeños reinos, ¿verdad? Hicieron guerra, vencieron y se llevaron prisioneros, cautivos, a mucha gente, incluyendo a Lot y su familia. Abraham, su tío, se dio cuenta, escuchó la noticia y se armó de valor, armó 400 sirvientes suyos y persiguieron a los enemigos, les cayeron de sorpresa, ¿verdad? Los derrotaron, les quitaron el botín, recuperaron la gente que había sido llevada cautiva, y cuando estaba retornando de la victoria, la Biblia dice que le salió al encuentro este sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Y Hebreos dice que este no tiene genealogía, ni padre ni madre, aleluya, porque tiene un sacerdocio eterno, Melquisedec, ¿verdad? Por eso la Biblia, hermanos, que Jesucristo es sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, no la orden de Aarón. Por tanto, cuando salió este hombre, este sacerdote de Jehová, Dios Altísimo, bendijo a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Bendijo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Le entregó los diezmos de todo. Pero si usted sigue leyendo más abajo, vinieron los reyes que habían sido derrotados y le dijeron: gracias, Señor Abraham, por habernos ayudado y habernos devuelto a nuestra gente y las cosas que nos han quitado los enemigos. Y esos reyes le dicen así a Abraham: Abraham, danos solamente la gente, yo quiero mi esposa, mis hijos, mis soldados, danos la familia, quédate con las riquezas. ¿Y sabe qué dijo Abraham? Dijo así: no, solo voy a tomar lo que me pertenece. Quédense ustedes con lo que es de ustedes, su gente, su familia y sus riquezas también. Es decir, que Abraham no diezmó de lo que no le pertenecía, diezmó de lo que era de él. Bendito sea el Señor. Muy bien, podemos seguir hablando, hermanos, de la experiencia de Abraham, pero vamos a seguir todavía buscando, hermanos, ¿dónde está en la Biblia, hermanos, que los hombres y mujeres de Dios que buscaban al Señor, que querían tener comunión con Dios, se acercaban siempre con una ofrenda? En este caso, Abraham mostró su gratitud por las bendiciones y la victoria, entregándole los diezmos de todo lo que había conseguido. Bendito sea el Señor. Pero los diezmos fue fácil para conseguir, hermanos, lo que tenía Abraham. No fue fácil, hermano.
Tuvo que luchar incluso a costa de a riesgo de su propia vida, ¿verdad? Mire, hermanos, vamos a otro pasaje, Génesis capítulo 28, versículo 17. Así que aquí ya vemos, en este capítulo 14, ya hemos visto a Abraham poniendo en práctica los diezmos, ¿verdad? Ahora en el capítulo 28 vamos a ver al nieto de Abraham, sí, a Jacob. Y miren que esto que nos relata la Biblia, hermano, fue en un momento crucial y revelador en la vida de Jacob. Dice así: y tuvo miedo, estoy leyendo Génesis capítulo 28, versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Verso 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Dónde está la ley ahí? ¿Dónde había ley? ¿Dónde había obligación? No había obligación, ¿verdad? Así que vemos también que Jacob voluntariamente quiso ofrecer a Dios la 10ª parte de las bendiciones que Dios le otorgaría. Bendito sea el Señor. Porque el diezmo es eso, la expresión diezmo, la palabra diezmo significa la 10ª parte de las bendiciones recibidas de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien, y como hemos aprendido también a la palabra del Señor, la gente ofrecía ofrendas, holocaustos y sacrificios. Venido el tiempo de la ley, lo que ha hecho la ley, hermano, lo que ha hecho Moisés es normar o regular la práctica de los hombres y mujeres que buscaban a Dios. ¿Qué quiere decir? Que puso como norma aquello que ya practicaban. Aquello que se hacía antes, algunos lo hacían de manera desordenada. En el tiempo de la ley, Dios ha querido poner orden, sistematizar el culto. De tal manera que cuando vemos en la ley, encontramos en la ley mandamientos de cómo debería hacerse un sacrificio, cómo debería presentarse una ofrenda, qué debería hacer la persona que presenta la ofrenda, quién debería ministrar el culto, quién debería ofrecer el sacrificio o quién debería matar el animal. ¿Qué más se debería hacer? Todo esto lo vemos, hermano, en el libro de Levítico. Si usted recuerda, ya hemos estudiado un tema de escuela dominical, ya hace algunos trimestres atrás, basado en el libro de Levítico, la verdadera adoración a Dios. Es decir, que en Levítico vemos cómo es que el Señor comenzó a regular las actitudes, amén, y la forma de culto de su pueblo. Por eso se llama ley. Empezó a normar, empezó a establecer parámetros, dio normas, dio reglamentos, por eso se llama ley. ¿Y qué dice la ley? Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y hemos visto en primer lugar que los diezmos y ofrendas se practicaban antes de la ley. Ahora vamos a ver en el segundo lugar, en el contexto de la ley, ¿qué dijo el Señor? Amén, por medio de Moisés y de los mandamientos. Deuteronomio capítulo 14. Bendito sea el Señor, aleluya. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Capítulo 14,
versículo 22. Ahí si su Biblia tiene un título, usted puede leer también lo que dice el título de esta porción, ¿verdad? ¿Qué dice el título de esta porción en el versículo 22? Se da cuenta, la ley del diezmo. Está diciendo que el diezmo se está ahora regulando, se está convirtiendo en una regla, en una norma. ¿Y qué dice primerito cuando habla de la ley del diezmo? Verso 22. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Bendito sea el Señor. Mire, hermanos, el diezmo. Mire, si usted puede leer todavía algunos versículos, como por ejemplo, usted lee el versículo 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Mire, hermano, el diezmo como ley, ¿verdad?, hace parte, hermanos, de la vida espiritual de su pueblo. El diezmo dice, mire, hermano, para que aprendamos a tener temor de Dios, para que le demos la honra que le corresponde al Señor. Uno puede decir, no, a mí me ha ido bien, yo soy exitoso, yo soy empresario, porque es gracias a mí, a mi esfuerzo, a mi sabiduría, a mi inteligencia. ¿Y dónde está Dios en todo esto si eres creyente? ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu honra a Dios, tu reconocimiento de que Él es soberano sobre tu vida y que sin Él nada podrías haber hecho? Bendito sea el Señor. Miren, hermanos, entonces aquí en la ley ya está regulando, ya está normando el diezmo como algo obligatorio, porque el término indefectiblemente significa que no hay excepción. No hay excepción. Uno puede decir, pero yo no gano mucho. Indefectiblemente diezmarás para el pueblo, ¿verdad? Estamos mirando en la ley. No tengo muchos animalitos, pero indefectiblemente diezmarás. No está diciendo que des todo lo que tienes, está diciendo que des el diezmo, la 10ª parte de todo lo que Dios te ha bendecido. Si Dios te ha bendecido con 1, da la 10ª parte. Si Dios te ha bendecido con 10, da la 10ª parte. Si Dios te ha bendecido con 1000, da la 10ª parte. Está hablando esto para el pueblo, indefectiblemente. Estamos en la ley todavía. No se sienta aludido, hermanos, todavía no. ¿Ya? Estamos mirando en la ley. Así estaba normando Dios para su pueblo. Vamos a mirar otro pasaje. En el capítulo 16 de Deuteronomio, estamos todavía en Deuteronomio, mirando en la ley, amén, versículo 16 también, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 también, y dice así la palabra de Dios: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo, hermanos? Con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, ¿conforme qué? ¿Conforme a qué? A la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aleluya. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Está entendiendo? Ninguno se presentará, dice, a venir a hacer culto, a ofrecer algo, dice, con las manos vacías, sino traerá, dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Qué te ha dado Dios? De lo que me ha dado Dios voy a dar. Porque si no te ha dado, ¿qué vas a dar, verdad? Entonces, miren, hermanos, ya está siendo normado y regulado en la ley. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Ahora vamos a Malaquías, el versículo que muchos no quieren leer, incluso los pastores. No, pastor, si leo Malaquías, se va a ir, los hermanos se van a ir, ya no van a venir a la iglesia. ¿No?
Porque los hermanos están escuchando más a quién, ¿verdad? Están escuchando a su amigo, a su vecino, ¿verdad? Y no están escuchando la palabra de Dios. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Es más, yo quiero aclarar que el libro de Malaquías es un libro donde, además de revelar la venida del Mesías, además de revelar la venida de Juan el Bautista, porque el profeta Malaquías profetiza de Juan el Bautista, profetiza de Jesucristo también. Pero además de eso, hermanos, Malaquías fue un profeta llamado por Dios para protestar con las malas actitudes de su pueblo Israel en el tiempo después del cautiverio, ¿verdad? Porque encontramos varios versículos, varios pasajes donde Dios les reclama a su pueblo muchas cosas, ¿verdad? Le reclama a su pueblo. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? Hermanos, mire, el profeta está diciendo: Dios tiene una actitud respecto a ustedes, porque ustedes le han hecho cansar. Y el pueblo respondía: ¿pero en qué le hemos hecho cansar a Dios? Entonces Dios responde: ¿saben qué me han hecho cansar? En que ustedes dicen así: cualquiera que hace maldad agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué han dicho ellos? Han dicho así, perdón. Si hacemos lo malo, a Dios también le agrada. Si pecamos, Él también acepta, nos acepta como somos. Y el Señor se ha cansado de escuchar y de ver ese sentimiento en el corazón de su pueblo. Lo mismo ocurre para reclamar otras cosas, como por ejemplo, el Señor está reclamando, ¿verdad? En unos pasajes aquí, por ejemplo, verso 13, capítulo 3, versículo 13. Estoy hablando de esto porque estoy contextualizando el reclamo de Dios a su pueblo. Dice así, verso 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Si han sido violentas, ¿te hemos ofendido? ¿Qué te hemos dicho? Le preguntan el pueblo. Y Dios responde: habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Allá está diciendo el Señor: ustedes están diciendo que cualquiera me puede tentar y sale libre. Eso están diciendo ustedes. Están diciendo que cualquiera puede pecar, ¿verdad? Y son bendecidos. Y ustedes dicen: por demás está que nos consagremos. Esas son palabras violentas contra Dios. Por esto me consagro. Mire cómo el pecador no se consagra, mire, es bendecido. Él tiene. Por demás está que yo me consagre. Por demás está que vaya el ayuno, que vaya la vigilia. Eso está diciendo el pueblo. Y Dios dice así: tus palabras son violentas contra mí. ¿Tú piensas que yo voy a dejar así al pecador? ¿El pecador va a ser bien librado cuando blasfema mi nombre? No te equivoques, dice el Señor en Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. No te equivoques. En ese contexto de reclamo, también Dios le dice a su pueblo, verso 8, capítulo 3: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Y qué terrible palabra, hermanos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová
de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta, hermanos, que el Señor está diciendo esto? No, hermanos, con el propósito de maldecir. No. Me han robado, no quieren dar diezmo, son malditos. Ese no es el propósito. El propósito es que el pueblo cambie de actitud, porque el propósito de Dios es bendecir hasta que sobreabunde a su pueblo y hacer de su pueblo tierra deseable, para que todo el mundo vea que son bienaventurados. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos. Por eso hay que alejar de nuestra mente esa idea de que el evangelio es para pobres, de pobres. La teología de la miseria, como dicen algunos, ¿verdad? Así como hay teología de la prosperidad y piensan que el cristiano debe ser rico, debe tener todo, debe estar encima de todos, que no es una doctrina que está en la Biblia, pero que se predica por ahí, que a mucha gente le gusta. Hay quienes también, al contrario, predican la teología de la miseria. El creyente debe ser pobre, no debe tener nada, siempre debe estar pidiendo prestado, siempre debe estar pidiendo limosna. No es así, porque si no, no estaría esta palabra aquí. Pues Dios dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor. Por tanto, hermanos, quedémonos con esta pregunta en la ley: ¿robará el hombre a Dios? Esta pregunta, hermanos, creo que cayó como espada en el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, ya había el templo de Jerusalén, el templo reconstruido, el segundo templo. El primero fue destruido por causa de la infidelidad de su pueblo, ¿verdad? Vino el cautiverio 70 años. Ahí viene la historia de Esther, la historia de Daniel, la historia de los amigos de Daniel, ¿verdad? Cautivos en Babilonia. Pasaron 70 años, Dios les concedió volver a su tierra. A partir de entonces Israel nunca más fue idólatra, nunca más adoró a Baal, ni a Astarot, ni a Sera, ¿verdad? Reconstruyeron Jerusalén, construyeron un nuevo templo, ¿verdad? No tan glorioso como el primero. Empezaron a hacer culto, pero el pueblo se enfrió. El pueblo se dedicó a sus cosas, a sus negocios. Entonces abandonaron la iglesia, y los sacerdotes y levitas que ministraban allí no tenían recursos. Entonces también los levitas y sacerdotes se fueron a buscar su trabajo, y el templo quedó abandonado, el templo quedó sin provisiones. Entonces el Señor viene a reclamarles a su pueblo: ustedes van a robarme, dice. ¿Robará el hombre a Dios? En mi casa está faltando alimento, está faltando provisiones. Si ustedes no traen, está dicha la palabra, traigan al alfolí, hay alimento en mi casa, y van a ver cómo yo voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Esa fue la palabra para su pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Muy bien, pero alguien dirá: pero pastor, no estamos ni antes de la ley, tampoco estamos en la ley, estamos en la gracia. Todo es gratis, pastor, todo es gratis. Sí, vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 22. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Alguien hizo esta pregunta para tentar a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se dio cuenta de la hipocresía de los que le tentaban. El versículo 18 dice así: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo capítulo 22, verso 21. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué están preguntando? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, verso 17: ¿es lícito dar tributo a César o no?
Era para tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo judío vivía bajo el dominio romano. Y todo pueblo que vivía bajo el dominio romano tenía que pagar tributo a Roma. Todos. Si no pagaba, se consideraba rebeldía, rebelión. Y los soldados romanos venían a cobrárselas, como dicen, ¿verdad? Por la fuerza. En el contexto del Nuevo Testamento vemos a muchos cobradores de impuestos, como Mateo. Era un cobrador de impuestos considerado un publicano, el peor de los hombres para los judíos, porque era un hombre traidor a su patria, a su nación, porque estaba trabajando para el gobierno opresor, los romanos. Era un recaudador de impuestos. ¿De quién cobraba? De su nación, de los judíos. Él recaudaba los impuestos y le entregaba a los romanos. Por eso era aborrecido. Por eso los judíos en el tiempo de Jesús ponían al lado de los pecadores a los publicanos. Porque cuando decían Jesús, este Jesús, si fuese de Dios, sería diferente. Pero este hombre no creo que sea de Dios, porque le gusta comer con publicanos y pecadores. ¿Verdad? Es decir, que el publicano, ¿quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. Era lo peor para el pueblo judío. Pero tenían que pagar tributo. Por eso la pregunta fue, hermanos, con intención, con mala intención. Si Jesús diría, no es obligatorio pagar tributo a César, lo acusarían de rebelión. Lo meterían a la cárcel. Y serían los romanos quienes matarían a Jesús. ¿Verdad? Pero no fue así, hermanos. Por eso Jesús dijo así, ustedes quieren saber si es lícito o no pagar tributo a César. Y tomen en cuenta, hermanos, que está hablando de un pago de tributo. Y dice el Señor, deme una moneda del tributo. Y le presentaron, dice, un denario, es decir, una moneda que tenía grabada en esta moneda, en bajo relieve o alto relieve, una imagen. ¿De quién? La imagen de César. Porque con esta moneda tenían que pagar tributo al César, ¿verdad? Entonces Jesús dice así, cuando le presentaron este denario, y dijo así, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, pues de César. Y Jesús dijo así, entonces den a César lo que es de César, y den a Dios lo que es de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Si el pago del tributo le pertenece a César, ¿qué le pertenece a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? El diezmo, hermanos. Nada más. Todo el pueblo de Israel y toda la iglesia, todos los creyentes sabemos, hermano, que a Dios le pertenece el diezmo. Así como el tributo, usted paga tributo, nosotros pagamos tributo también, vivimos en este sistema, ¿verdad? En esta nación, pagamos impuesto también. Y no hay cuestionamiento, o usted puede cuestionar, decir, yo no quiero pagar. Este mes no me da ganas de pagar, pero le van a venir sí o sí la cuenta. Y el gobierno tiene un sistema, una forma de cobrar, ¿verdad? Para que sí o sí se pague el impuesto, los tributos. Entonces, hermanos, Cristo ya estaba diciendo, ¿verdad?, que el tributo le pertenece al gobernante, pero también está diciendo implícitamente que el diezmo le pertenece a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 23, versículo 23 también. Cómo Jesús acusa la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Mire lo que dice en Mateo capítulo 23, versículo 23. Algunos piensan que Jesús abolió el diezmo. No abolió el diezmo. Abolir es decir, darlo por terminado, cancelado, anulado. Pero Jesús no anuló el diezmo, no abolió el diezmo. Más bien lo reafirmó. Sí, Jesucristo lo reafirmó. Mira lo que dice el capítulo 24. Amén. Versículo 23, dice así. Perdón, capítulo 23, versículo 23. Sí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis
lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo, hermanos, cuando Jesús está explicando esto? Es decir, que está acusando la hipocresía de los fariseos y escribas, que querían diezmar solamente condimentos o hierbas, ¿verdad? Querían diezmar solamente esto y se olvidaban de lo que realmente tiene valor en la ley. ¿Qué cosa? Justicia, misericordia, fe. Ellos estaban solamente diezmando unas pequeñas cosas, pero no ponían en práctica lo que Dios había exigido para las personas. Es decir, Dios estaba mirando lo que ellos daban, pero lo que ellos no eran. No eran hombres justos, no eran hombres misericordiosos, no eran hombres de fe, pero se preocupaban por diezmar los pequeños condimentos. Entonces el Señor Jesús les dice así: ustedes son hipócritas. Son hipócritas. Porque tenían que haber diezmado y juntamente con su diezmo ser justos, ser misericordiosos y tener fe, creer en Dios, confiar en el Señor. Por tanto, cuando el Señor está diciendo, vuelva a leer el versículo, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis primero la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, segundo, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, ¿qué cosa? El diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Jesús no anuló el diezmo, Jesús lo reafirmó, ¿verdad? Eso está diciendo la palabra del Señor. Si no, hermanos, miren, es necesario, ¿verdad?, hacer justicia, ser misericordioso, es necesario tener fe, pero también es necesario diezmar. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es necesario diezmar, dice la palabra del Señor. Vamos a otro pasaje. En el libro de Hebreos, capítulo 7, estamos hablando ahora en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Hebreos, capítulo 7. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Aleluya. Bendito sea el Señor. Versículo 8. Hebreos 7, 8. ¿Encontraron los hermanos? Dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. ¿Sabe qué está hablando, hermanos? Está hablando en primer lugar de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y al hablar de la superioridad del sacerdocio de Cristo, está diciendo cómo es que Abraham, porque usted mira el contexto, cómo es que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Y cómo a partir de entonces ellos ofrecieron, ¿verdad?, el diezmo a los sacerdotes. Por eso dice el verso 8: y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Es decir, que en la dispensación de la ley, los que recibían los diezmos eran los sacerdotes. Pero cuando está hablando aquí, pero que Abraham entregó a Melquisedec, Abraham no entregó a los sacerdotes de Israel como los descendientes de Aarón. Entregó en Melquisedec al sacerdote que vive para siempre, a Jesucristo. Por tanto, concluye que Abraham entregó los diezmos a Jesucristo. Por eso dice, en este tiempo los diezmos se entregan a hombres mortales, pero allí el diezmo se entrega a uno a quien se da testimonio de que vive para siempre. Bendito sea el Señor. Por tanto, aunque usted entrega los diezmos a las personas,
¿verdad? El valor físico, tal vez usted entrega alguna cosa, no sé, de repente puede ser en moneda, en dinero, puede ser en algún bien, como dice el Antiguo Testamento, que sirve como referencia para nosotros. Usted entrega alguna cosa con que Dios le ha bendecido, aunque usted entrega a los hombres, pero dice, hermanos, que quien lo recibe es el mismo Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Por eso la expresión, el diezmo es del Señor. Y alguien dirá, por lógica humana, pero si el diezmo es del Señor, ¿qué hace agarrando el pastor el diezmo? Uno dirá, ¿verdad? Pero vamos a ver cuando dice, hermanos, en Malaquías, trae los diezmos al alfolí. ¿A dónde están llevando? Al monte Sinaí. ¿A dónde están llevando? Están llevando al templo, para que sea el diezmo, para que estos bienes, porque son bienes, sean administrados por los sacerdotes del Señor, por los ministros del Señor. Por tanto, hermanos, miren que queda claro, hermanos, en Hebreos, que el diezmo, hermanos, se presenta a los hombres, a los ministros, ¿verdad? A los sacerdotes determinados por Dios. Se le entrega en las manos de ellos, pero no para su bolsillo, hermano, cuando muchos piensan, ¿verdad? Entrega el diezmo ya para su bolsillo. No, hermanos, dice allá en Malaquías, el alfolí, es decir, el lugar donde se recaudan, el lugar donde se guardan, ¿verdad? Los bienes del templo. Traigan los diezmos al alfolí, dice allá en Malaquías. Por tanto, hermanos, aunque se entregan a los hombres, pero quien lo recibe es el Señor. ¿Por qué? Porque es como una ofrenda agradable delante de Dios, es como olor grato delante del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el diezmo y la ofrenda es antes de la ley, es también en la ley, regulada por la ley, y también, hermanos, el diezmo y las ofrendas son en el tiempo de la gracia. Sí, hermanos, están en el Antiguo Testamento, pero también están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero yo quiero hablar un poquito ahora, estamos hablando de los diezmos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las ofrendas. Y hay muchos pasajes de los cuales el apóstol Pablo, un hombre, hermanos, del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a ordenar, ¿verdad? En el establecimiento de las iglesias que él fundó, a ordenar cómo deberían manejarse los fondos de la iglesia, y él dejó claro en qué consistían los fondos de la iglesia, de los grupos de creyentes, ya sea de Corintios, ya sea de los filipenses, de los tesalonicenses, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo enseña? Vamos a la Biblia, a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Vamos a hacer este paréntesis para hablar ahora de las ofrendas, ¿verdad? 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Bendito sea el Señor, aleluya. Segundo de Corintios 9:6. Voy a leer, hermanos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién, hermanos? Al dador alegre. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya, bendito sea el Señor. Sí, hermanos, Dios ama al dador alegre. Y aquí las ofrendas son contribuciones voluntarias, es decir, lo que usted proponga en su corazón. Y esto hablando para la iglesia de los Corintios. No es la ley, hermano, no es la ley. No es antes de la ley, es en el tiempo de la gracia. Es como la iglesia debería preocuparse, hermanos, en contribuir con sus ofrendas. Pero hágalo, dice, como propuso en su corazón, es decir, como usted decida a los creyentes, no con tristeza. Ah, no, esto era para mí, pero ¿qué voy a hacer? Ni modo, el pastor me está exigiendo la ofrenda. No haga con tristeza, no lo haga así. Si está triste para dar, no dé, porque así no agrada a Dios. Tampoco lo haga por necesidad. A ver, voy a invertir, ojalá, como si estuviese jugando la tinca, ¿no? O la lotería, voy a dar un poquito, de repente Dios me va a dar más. No, tampoco lo haga por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hágalo con alegría, bendito sea el Señor, aleluya. Si usted siembra escasamente, escasamente segará.
Pero si usted siembra generosamente, generosamente también recibirá. Dice, así está enseñando Pablo a los corintios. Vamos a otro pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 18. A muchos nos gusta este pasaje, muy conocido, ¿verdad? ¿Cuántos saben este versículo que dice, cortito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Verdad? Todos sabemos, pero ¿por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué lo dijo Pablo? Pablo lo dijo, hermano, ¿sabe por qué? Porque él estaba diciendo, yo he aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Yo he aprendido en todo, ¿verdad? Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué enviaron los filipenses? Una ofrenda. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en la cárcel, necesitaba para subsistir, necesitaba medios. Los hermanos filipenses se enteraron de esto, enviaron a Epafrodito la ofrenda. Y dice así, lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno de lo que he recibido de Epafrodito, lo que ustedes han enviado. ¿Y qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Es decir, que para Pablo, la ofrenda de los creyentes, la ofrenda y la ayuda de los creyentes para sus necesidades son olor grato, olor fragante, olor agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 6, verso 38. Las palabras de Cristo. Lucas 6, 38. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Estoy esperando a que dejen de sonar las hojas. ¿Verdad? Vamos a practicar, hermanos, en casa, a encontrar los versículos, hermano. Amén. Dice así, Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Medida buena, mecida y apretada, ¿verdad? Es decir, si usted pone en una talega algo que le va a recibir un grano, ¿verdad? Porque esa era la idea, ¿verdad? Antiguamente van a usted sacudir ¿verdad? El saco, golpear, mover, para que llene todo lo que sea posible. Así dará el Señor, dice aquel que ha aprendido a dar. Bendito sea el Señor. Y también vamos a ver, hermanos, en 1 Corintios capítulo 16. Todos estos pasajes, hermano, está hablando Pablo acerca de la ofrenda y de la contribución para ayudar, ¿verdad? En la iglesia y en las necesidades de la iglesia, de los creyentes. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Mire lo que dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sabe qué está diciendo? Separen una provisión para que cuando sea necesario usarlo, no estén pidiendo, ¿verdad?, a los hermanos alguna contribución por necesidad urgente. Tiene que haber provisión en la iglesia, dice. Separen, dice, la ofrenda para los santos, así como le he ordenado en las iglesias de Galacia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No en una iglesia, en varias iglesias que él ha ordenado. Estaba organizando, hermanos, la iglesia. Estaba diciendo cómo se deben administrar los bienes de la iglesia, de qué manera se recaudarían las ofrendas para ayudar a las necesidades, hermano. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo.
Entonces, ¿quién dice que eso no vale para la iglesia de hoy? Sí, ¿verdad, hermanos? Vale, ¿verdad? Entonces los diezmos y la ofrenda son reglas para la iglesia en el Nuevo Testamento también. Si fue regla y ley para el Antiguo Testamento, para la iglesia, para el pueblo, perdón, de Israel, también ahora son las ofrendas y los diezmos son también reglas para la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es más, la iglesia, hermanos, la ofrenda es parte del culto al Señor. Si no, usted mire 2 de Corintios capítulo 8 versículo 12. Las ofrendas son parte del culto al Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que solamente hay una excepción a la regla, a la ley. Mire, hermano, voy a mostrar con este versículo, aunque los diezmos y ofrendas son reglas, son ley, antes, o mejor dicho, antes de la ley, ya lo practicaban los fieles. En la ley en el tiempo de la ley se convirtió en norma, en regla. Y en el tiempo de la gracia también es regla para la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero solo hay una excepción a esta regla. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Muy bien, aquí está hablando, si usted mira el contexto, es también de las contribuciones, ¿verdad? Del querer dar, para ayudar, para ofrendar. Pero dice, si primero hay voluntad dispuesta, es decir, yo tengo voluntad, será aceptada según lo que uno tiene. Es decir, yo voy a dar, tengo el deseo de dar, tengo la voluntad de dar, voy a dar. Pero mire la excepción, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esa es la excepción en la regla. Ningún pastor puede obligar, hermanos, a pedir o le puede obligar a usted a dar lo que no tiene. Se da lo que tiene. Tengo poco, de lo poco que tengo, tal vez daré poco, pero daré de lo que tengo. No voy a dar de lo que no tengo. Hermano, préstame plata para dar mi diezmo. Préstame plata para dar mi ofrenda. No tengo, no des. Miren lo que dice Pablo. Solamente según lo que tiene, no lo que no tiene. Así que, hermanos, si usted no tiene, no se sienta obligado. Pero si tiene, entonces cumpla la norma. Porque todo aquel que hace culto a Dios no vendrá con las manos vacías. Bendito sea el Señor. Es decir, es una ley, es una norma para que todo aquel que quiere, es decir, la ofrenda hace parte de la liturgia de la iglesia. Así es, hermano. Así es como hemos aprendido. Antiguamente, por eso Malaquías dice esto, hay alimento, es decir, haya provisiones, haya con qué alimentar, haya con qué ayudar, haya, en este tiempo, haya con qué pagar la luz, haya con qué pagar el agua, haya con qué comprar los asientos, haya con qué sostener a los que trabajan en la obra de Dios. Y usted va a ver, hermano, cómo dice la palabra del Señor, qué importante es. Pero vamos a seguir todavía mirando, hermanos. Amén. Respecto a la ofrenda, hermanos, nadie puede juzgar cuánto doy y cuánto no doy. Nadie puede decir, el hermano da más y el otro da menos. Nadie puede juzgar, hermanos. El único que juzga nuestra ofrenda es el Señor. Por eso yo voy a recordar lo que hemos leído primerito allá en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel ofrecieron ofrenda. ¿A quién ofrecieron? A Dios. ¿Y qué dice el versículo? Y miró Dios a Caín y a su ofrenda. Vino Abel a ofrecer ofrenda, sacrificio. Y miró Dios a Abel y a su ofrenda. La diferencia entre estas dos miradas, ¿cuál fue? Que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, o le agradó a Abel y la ofrenda de Abel. Aunque Caín, sabemos la historia, ¿verdad? Eso le costó la vida a Abel. Recuerdo también, hermanos, que en una ocasión Jesucristo estaba en el templo con los discípulos y llegó la hora de dar ofrenda, de colocar contribuciones. Y estaban en el cofre de la ofrenda formando fila las personas en el tiempo de Jesús. Eso está en Marcos capítulo 12. No busque, le voy a contar. Y dice, hermanos, que Jesús llamó la atención a los discípulos. Miren la gente que pone ofrenda.
Y la gente que ponía ofrenda, hermanos, venían muchas personas, los ricos venían con sus cofres y echaban sus tesoros, ¿verdad? Ofrendas. Y de en medio de ellos vino una pobre viuda, sacó su pañuelito,
una fila de hermanos que han sido bendecidos por ser fieles en sus diezmos y ofrendas, estaríamos toda la mañana escuchando testimonios. Sí, porque yo sé que aquí hay creyentes fieles en sus diezmos y ofrendas y son bendecidos grandemente por el Señor, porque en ellos se cumple la palabra dicha aquí, hermanos. El Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor. Segundo, dice la palabra del Señor aquí en el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Muchos han pensado que el devorador es Satanás, porque lo relacionan esta expresión con lo que dice, hermanos, allá en el Nuevo Testamento dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿el devorador es Satanás? No, hermano. El devorador aquí no es Satanás, específicamente no es. ¿Sabe por qué? Porque también en el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo en los profetas, el profeta Joel profetizó que el problema del pueblo de Israel no fue, hermanos, que Satanás vino, levantó a alguien, no, sino que vino una plaga. Ellos, porque no fueron fieles a Dios, porque no buscaron a Dios, no se arrepintieron de sus pecados, Dios permitió que venga plaga, el gusano, el saltón, el revoltón, ¿verdad? La langosta, y sus cosechas fueron arrasadas, hermano, y los israelitas estaban pasando hambre, necesidades. Por eso dice en el profeta Joel, dice, no, arrepiéntanse, lloren. Los sacerdotes deben clamar por el pueblo. Y si ustedes se arrepientan con ayuno, lloro y lamento, entonces yo voy a traer bendición. Voy a hacer que su cosecha una vez más sea prosperada, bendito sea el Señor. Y además de eso voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, dice el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí la palabra, la expresión, el devorador, no es Satanás únicamente, es todo aquello que viene a quitarnos la bendición material. Un robo, un asalto, una enfermedad. Ya en la práctica, no estoy diciendo, no voy a decir que la Biblia dice, pero en la práctica hemos escuchado testimonios de hermanos que no han sido fieles al Señor, ¿verdad? Y un día se han enfermado. Y todo aquello que podrían haber dado para Dios, lo han tenido que gastar en medicamentos, en doctores, en medicina. Y como dice la mujer, ¿verdad? La mujer que tenía el flujo de sangre en el Nuevo Testamento, gastan todo lo que tienen en los doctores, en el hospital, y luego no tienen nada. ¿Por qué? Porque no fueron fieles al Señor en sus diezmos. No es una amenaza, hermanos, no es una amenaza. Yo no estoy amenazando, hermanos. La Biblia dice, si usted es fiel, hay bendición hasta que sobreabunde. El Señor va a reprender, hermanos, el fracaso. Usted pone una empresa, pone un negocio. ¿Cuántas veces nos han llamado, hermanos? Pastor, venga a orar porque he puesto mi negocio, pastor. Estoy abriendo las puertas, venga a echar la bendición sobre mi negocio, pastor. Venga a orar por mi carrito, voy a hacer taxi, pastor. Este carrito para que no se malogre, ¿verdad? No haya ningún accidente, ¿verdad? Y oramos, claro que oramos, queremos la prosperidad, la bendición de Dios sobre sus hijos. Pero luego, ¿qué pasa? Viene el fracaso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos lo más importante cuando recibimos las bendiciones de Dios, ser agradecido a través de nuestros diezmos y ofrendas, bendito sea el Señor. Así como hay, hermanos, como hay resultados para quien da los diezmos y ofrendas, también hay resultados para quien no da. Primero dice la Biblia, quien no da, está robando a Dios, ¿verdad? Ustedes me roban, dice el Señor. Segundo, el versículo 9, aquel que no da, no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia, está bajo maldición. Tercero, así como cuando para aquel que da, Dios reprende al devorador, para aquel que no da, Dios no reprende al devorador. ¿Qué les parece, hermanos? Si das, Dios reprende al devorador. Si no das, Dios no reprende al devorador. ¿Qué más podemos decir, hermano? Yo no quiero seguir hablando porque algunos pensarán que estoy extorsionando emocionalmente a los hermanos, pero yo quiero que usted entienda, hermanos, que esta es palabra del Señor y es con el Señor. Yo no me voy a enojar, hermano, porque usted no da diezmo. No me voy a enojar, no voy a estar con cara larga, al hermano no le gusta dar ofrenda, no le gusta dar diezmo. No, hermanos,
No es conmigo, es un acto de fe, es con el Señor, hermanos. Es con el Señor y el Señor no debe nada a nadie. Tú das, yo te voy a bendecir más, dice el Señor, aleluya. No es, hermano, porque ¿qué le puede dar el pastor? ¿Qué le puede dar un hombre? ¿Verdad? ¿Cómo le puede pagar? Si tuviésemos, hermano, todo el dinero del mundo, ni así usted estaría satisfecho. Pero si usted da al Señor, que todo lo puede, el dueño del oro y de la plata, hermanos, entonces usted experimentará las bondades de Dios sobre su vida. Bendito sea el Señor. Hay un versículo, hermanos, que me parece muy interesante. Y yo quiero que usted entienda también ahora, porque estamos hablando de diezmos y ofrendas. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 9. Porque alguien preguntará, ya está bien, pastor, ya vamos a dar, ¿verdad? Está bien, vamos a ofrendar, vamos a dar nuestro diezmo. Y alguien dirá, ¿y qué hacen con la plata? ¿Sí o no? Seguro, por ahí está pensando usted, ¿y qué hace con la plata? ¿Verdad? Aunque yo sé que hay creyentes, hermano, que por su fe, ellos dan y ellos no cuestionan, no dicen, porque saben que están dando para Dios y Dios bendice. Pero vamos a responder un poquito, vamos a darle una idea, hermano, para que usted sepa. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 9. Recuerden lo que dice Malaquías 3:10. Voy a volver a recordar Malaquías 3:10, incluso de memoria, ¿verdad? Traed los diezmos al alfolí. ¿Y qué pasa? Y haya alimento en mi casa. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Está preguntando. Solo Dios se preocupa por los bueyes nada más, por eso dice que cuando el buey está arando la tierra no le debes poner bozal. ¿Por qué? Porque mientras el buey está trabajando necesita alimentarse, necesita recuperar fuerzas inmediatamente, eso significa. Y Pablo pregunta, o sea que Dios solamente estaba preocupado por los bueyes y no por nosotros, porque Pablo era ministro, ¿verdad? Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir, ¿qué cosa, hermanos? El fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Voy a seguir leyendo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Qué hace con mi plata? ¿Qué hará el pastor con mi plata? Dice, mire lo que dice Pablo, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué cosa? Lo espiritual, es decir, Pablo predicaba, enseñaba la palabra de Dios, daba doctrina, daba ejemplo, daba testimonio, y él sembraba para el pueblo lo espiritual. Y él pregunta, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? ¿Qué es más importante? ¿Qué tiene gran valor? Porque eres mezquino, está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Si yo te doy palabra espiritual que te hace salvo y tú no quieres dar siquiera un centavo para mis pasajes, para salir de viaje, para el alimento, no podrás bozal al buey que trilla, dice, y ahí comienza usando esta figura. Los que trabajan en el evangelio, vivan del evangelio. Porque los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo, y los que sirven al altar también del altar participan. ¿Para qué es todo este dinero? ¿Para qué es toda esta ofrenda? Es para las necesidades, para cubrir las necesidades de la iglesia, incluyendo el sustento del pastor. Claro, hermanos, así está organizada la iglesia. Porque, hermanos, mire, hermano, no de diezmo ni ofrenda. Haga la prueba. Vamos a ver si hay culto. Vamos a ver si hay hombres consagrados. Vamos a ver si el pastor va a tener tiempo para venir al culto. Va a estar cansado trabajando, porque va a tener que trabajar. Va a tener que salir afuera a trabajar. Y no estoy diciendo, hermanos, por ahí alguien tiene la idea. Los mundanos pueden hablar cualquier cosa, hermano. Ellos no tienen derecho a hablar, porque no son creyentes. No pueden decir algo que no conocen ni han experimentado. Usted puede estar aquí. Si usted es fiel, incluso usted puede decir: pastor, yo soy fiel en mis diezmos y ofrendas. ¿Qué están haciendo con los diezmos y ofrendas? Usted puede decir. Pero si usted no es fiel, hermano, ¿usted qué puede reclamar? No, es que yo antes de dar quiero saber qué están haciendo. Mejor no dé, hermano. Ese es asunto de usted con Dios. Pero si usted, hermano, es fiel, ¿verdad? Usted no va a permitir que la iglesia esté sucia. Usted no va a permitir que la iglesia no tenga luz. Usted no va a permitir que el pastor venga a tener que dar un culto con el terno roto, rasgado, ¿verdad? Con el zapato abierto, con el zapato abriendo la boca. No, hermano, usted se avergonzaría cuando usted se cruza en la calle, usted lo mira a su pastor, ¿verdad? Con ropa de trabajo, sucio, ¿verdad? Ropa andrajosa, trabajando, ¿verdad? Jalando carretilla, como alguien dijo así, ¿no? Y miró a su pastor y se avergonzó. No quiero verlo, no lo voy a saludar, porque estoy con mis compañeros de trabajo, estoy con mis amigos ingenieros, estoy con mis amigos contadores, ¿verdad? Estoy con mi set de abogados y pasa mi pastor. ¿Cómo viene? ¿Cómo va a vestir usted a su pastor? ¿Verdad? Usted se va a avergonzar de él. Si le da palabra que viene de los cielos, si él ora por usted, él se consagra por usted, para que usted, hermano, sea un hombre fiel, consagrado, bendecido por el Señor. ¿Qué hace el pastor con mi plata? Usted puede pensar, pero hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, está establecido. Mire, hermano, Pablo está ordenando a la iglesia. Porque en Corintios también había quien pensaba así. Había quien pensaba así. Es con mi plata, no es con tu plata, hermanos, es con lo que has dado al Señor. Sí, porque los que viven en el templo, ministran en el templo, dice, los que participan del altar, no era de ellos, era del Señor ya. Y el Señor dejaba que los ministros participen de estos bienes. Porque si no, hermanos, la iglesia se cierra. Si no, ya no enviamos misioneros. Si no va a haber nadie predicando en la calle, hermanos. No va a haber folleto para entregar a las personas. No va a haber parlantes, no va a haber micrófono, no va a haber cámaras. No va a haber radio ni televisión. Para todo esto sirve, hermano, la contribución de la iglesia, los diezmos y las ofrendas, bendito sea el Señor. Y hay diferencia. No son iguales los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe cuál es la diferencia entre los diezmos y las ofrendas? Los diezmos, por ejemplo, el diezmo es lo mínimo que usted debe dar. El diezmo. Usted no puede dar menos del diezmo. De las bendiciones de Dios usted tiene que dar lo mínimo, es el diezmo. Pero hay hermanos que dan el 20%. Hay hermanos que dan el 50%. Dios los ha bendecido tanto que en su buen corazón dan. Corazones agradecidos y aleluya. Y Dios va a seguir bendiciendo. Pero usted no puede dar menos del diezmo porque el mínimo del diezmo es pues el diezmo. Su palabra lo dice, el 10%. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el diezmo y la ofrenda, ¿sabe cuál es? El diezmo usted no determina. El diezmo ya ha sido determinado por Dios. Dios ha determinado el diezmo. Es decir, usted tiene que dar el diezmo porque lo ha determinado Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? La ofrenda yo determino. La ofrenda usted determina. Usted decide cuánto dar, qué dar. Usted decide cómo darlo. Usted decide la ofrenda. Así que, hermanos, si nosotros conocemos esto en la palabra de Dios, seamos fieles a este principio de los diezmos y ofrendas. Bendito sea el Señor. Y sabe que, hermanos, Dios estaba hablando a su pueblo. Pablo está hablando a los creyentes, no está hablando a los mundanos. No le podemos pedir ofrenda a los mundanos. A los que no son creyentes no le podemos pedir diezmo. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los mundanos, los impíos con el diezmo? No tienen nada que ver.
La maldición, cuando dice maldito soy con maldición porque ustedes me han robado, no es para el impío que no da diezmo. No es para los creyentes. Es para los que tienen fe, los que han experimentado el nuevo nacimiento, es para ellos, ¿verdad? Entonces nosotros que somos miembros de la iglesia de Cristo, amén, pertenecemos a esta iglesia, si somos parte de esta iglesia, hermanos, cumplamos con la palabra de Dios. Entonces, hermano, aleluya, usted conocerá que Dios es un Dios de bondad, un Dios, hermanos, de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que puede prosperar el trabajo de sus manos, un Dios que le puede dar salud. Bendito sea el Señor, aleluya. Seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. La ofrenda, hermanos, se da con liberalidad, nadie le obliga. Nadie le obliga a dar las ofrendas. Es liberalidad, es decir, usted da voluntariamente como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero el diezmo usted ya no puede decir, bueno, si yo quiero doy, si no quiero no doy. Usted con el Señor, nuestro deber es enseñarle, pero si usted con el Señor. Porque usted puede decir, Señor, te adoramos. Usted puede decir, Señor, ven pronto. Maranata, ven, Señor Jesús. Aquí te espera tu iglesia, Señor, te espera tu iglesia. Usted puede decir. Pero si usted no es fiel con sus diezmos, hágase la pregunta. No estoy diciendo como alguien dijo así, no estoy diciendo, que quede claro, hermanos, que no estoy diciendo que si usted no da diezmo, usted se va a ir al infierno. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios funciona como norma para nosotros. Y si la incumplimos, hay consecuencias, ¿verdad? No estoy diciendo, hermanos, que quien no da diezmo, a ver, ¿cuántos dan diezmo? Y alístense para ir al cielo. No estoy diciendo esto. Se enseña la palabra de Dios y usted va a ver, hermano, cómo Dios va a bendecir. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros, porque nos esforzamos por ser fieles a Dios en santidad. Nos esforzamos por ser fieles a Dios, hermanos, amén, en rectitud, en integridad. Y los diezmos y las ofrendas, ¿qué hacemos, hermano, con esto? Si son parte de la vida de la iglesia, están en la palabra de Dios. Hemos leído hasta ahorita, hermanos, si usted se da cuenta, hemos leído, hermanos, más de 30 versículos que hablan de diezmos y ofrendas. ¿Quién dice que no está en la Biblia? ¿Quién dice que no es norma? No escuche a los mentirosos que hablan por ahí. No escuche. Lea la Biblia. Aprenda de la palabra del Señor. Y usted mismo va a comprobar cómo Dios es bueno. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo quiero hacer una oración. Usted sabe que en Santa Cena, el día de Santa Cena, usted tiene que consagrar su vida al Señor. Usted sabe. Pero yo quiero hacer una oración para que usted, hermano, salga de la condición que acaba de ver en la Biblia. Usted está pasando dificultades, necesidades, ¿verdad? Usted está pasando tantas cosas y usted no se ha preguntado, ¿no será porque no soy fiel en esto? ¿No será por esa razón? ¿Ha pasado por alto este asunto, este aspecto de su vida espiritual? Sí, hermano, porque también el diezmo de ofrenda es espiritual. Claro. Acabamos de ver en la Biblia ampliamente, hermano. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Si usted tiene que arrepentirse, también voy a invitar a los hermanos. Usted quiere pedir perdón al Señor. Usted está fallándole al Señor, no únicamente en los diezmos y ofrendas, también está fallándole al Señor en su fidelidad, en su integridad, ¿verdad? Venga, hermano arrepentido, venga a buscar la misericordia de Dios. Yo invito a los hermanos. ¿Alguien quiere salir a orar, hermanos? ¿Alguien quiere buscar la misericordia de Dios? No venga a buscar plata, venga a buscar la gracia de Dios. Porque el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura.
Primero consagra tu vida, hermano. Y recuerdo que dice la Biblia, hermano, si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes un pleito con tu hermano, deja a un lado tu ofrenda, primero arregla, ponte a cuentas con tu hermano, reconcíliate, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces tu ofrenda será